la parte A, que nos decía los valores de X donde F tiene puntos críticos. Entonces encontramos que los valores de A, ¿verdad? Donde la función tiene puntos críticos eran X igual 0, X igual a raíz de 3, X igual a menos raíz de 3, X igual a 1 y X igual a menos 1. Esos son valores críticos, ¿verdad? Entonces vean que no escribo puntos críticos, recuerden, porque los puntos críticos ya son valores que pertenecen a mi función. Y X igual a 1 y X igual a menos 1 no los puedo evaluar en la función, porque el dominio de la función, ahí lo escribimos, el dominio de F era R menos el 1 y menos 1, ¿verdad? Quitando esos dos valores. ¿Y eso dónde lo encontrábamos? Los puntos críticos, lo encontramos de buscar donde la derivada era 0, ¿verdad? La primera derivada, y donde la primera derivada no existe, ¿verdad? Que fue los puntos que marcamos por ahí en color anaranjado, ¿verdad? En 0, raíz de 3, menos raíz de 3, 1 y menos 1. Que esos a su misma vez son los ceros de cada factor, ¿verdad? Son los ceros de cada factor. Entonces, esa primera parte encontramos los valores críticos y luego escribimos los puntos críticos, ¿verdad? O sea, donde se puede evaluar, que serían 0, f de 0, raíz de 3, f de raíz de 3 y, perdón, acá era menos, ¿no? Menos raíz de 3, escribimos el mismo positivo, aquí era el menos, ¿no? Menos raíz de 3, escribir el mismo, el positivo, entonces menos raíz de 3, ¿no? F de menos raíz de 3, ¿verdad? Entonces de los puntos críticos porque yo los puedo evaluar f de 0, f de raíz de 3, f de menos raíz de 3, ¿verdad? En la calculadora simplemente en la función original sustituyo esos valores, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a la siguiente parte, que la siguiente parte, la B, sería encontrar los intervalos de monotonía, o sea, donde la función es creciente y donde es decreciente, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces, la siguiente página. Déjenme agregar una página por aquí, a ver. Agregado. Entonces vamos a ver. Lo que vamos a ver a continuación es los intervalos de monotonía. O sea, vamos a buscar dónde es creciente y dónde es decreciente esa función. Lo primero que tenemos que hacer es la tabla de signos. Si vamos, entonces tenemos cuántos ceros como factor. Tenemos 5 ceros, ¿verdad? Entonces, y esos ceros los vamos a escribir de menor a mayor. Entonces, primero vamos a buscar cuánto es raíz de 3, raíz cuadrada de 3, en decimales aproximadamente. Vamos a escribirlo por acá, por una esquinita, raíz de 3, raíz de 3 es aproximadamente 1.7. Entonces menos raíz de 3 sería aproximadamente menos 1.7. Eso nos sirve para el orden. Entonces, vamos a construir la tabla. A ver si es esta la que me sirve. O sea, aquí tenemos 5 ceros, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tenemos a 0 de factor a qué? Menos 1, menos raíz de 3, 0, 1 y raíz de 3. Recordando que raíz de 3 es aproximadamente 1.7. Entonces, vamos a tener que el primer valor va a ser menos infinito, ¿verdad? Siempre comenzamos la tabla con menos infinito. Luego sería menos raíz de 3, ¿verdad? Que es menos 1.7, menos 1, 0, 1 y raíz de 3, ¿no? Raíz de 3. Y luego el último sería 1, ¿verdad? Otra vez repito acá, esos los valores los sacamos de donde encontramos
los ceros de cada factor, ¿verdad? Esa tabla la habíamos hecho ya bastantes veces en informática, ¿verdad? Entonces lo mismo, acá no hay nada nuevo. Entonces ahora los factores, que tenemos factores menos x cuadrado, x menos raíz de 3, x más raíz de 3 y x menos 1 al cuadrado y x más 1 al cuadrado. Pues tenemos menos x cuadrado, x más raíz de 3, x menos raíz de 3, luego teníamos x más 1 todo al cuadrado y x menos 1 todo al cuadrado, ¿verdad? Vamos a verificar. Exacto. Entonces, al final acá en las últimas dos líneas que escribíamos, f' y f, ¿verdad? Entonces luego para hacerlo más rápido señalamos los ceros de cada factor, ¿verdad? El 0x cuadrado es en 0, que ya lo sabemos. En el segundo es menos raíz de 3. En el tercero es raíz de 3. En x más 1 es el menos 1. Y en x menos 1 es el más 1. Entonces los que tienen exponente par son los más sencillos, ¿verdad? El x más 1 al cuadrado y x menos 1. Porque como está elevado a un exponente par, es siempre positivo. Entonces positivo, positivo va a ser toda la fila. Todo en ese caso va a ser positivo. Ahora el primero tenemos el x cuadrado, ¿verdad? El x cuadrado por sí solo sería siempre positivo, pero como tenemos un menos frente al x cuadrado, eso me va a cambiar de signo a negativo. Entonces tenemos, todo nos va a quedar negativo, negativo, negativo y negativo. Todo nos va a quedar negativo. Y esos dos últimos que nos faltan, el x está positivo. Entonces, antes del cero de factor es negativo y luego es positivo. Y positivo. Entonces, luego ahí que hacíamos en columna, en la columna, luego ¿qué hacíamos para sacar los signos? Contábamos las cantidades de negativos, ¿verdad? Si la cantidad de negativos era impar, era negativo, ¿verdad? Si la cantidad de negativos es par, es positivo. Primer columna tenemos 3 negativos, menos. Segunda columna 2, más. Tercera columna 2, más. Tercera columna, perdón, cuarta columna 2, más. Cuarta columna 2, más. Y la última columna 1, que es un menos. Entonces ahora vamos a ver dónde ya es creciente, ¿verdad? Recuerden que si la primera derivada es negativa, f es decreciente. Si la primera derivada es positiva, f es creciente. Entonces tenemos decreciente, creciente, 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 creciente. Y finalmente la última tenemos que es decreciente. Entonces vean que si nosotros vemos acá en el dibujo, posible mínimo es, o que se alcanza en menos raíz de 3. Y máximo relativo, raíz de 3. ¿Verdad? Entonces, y ambos sí hicieran puntos críticos, ¿verdad? Vean acá, por eso se llaman puntos críticos. Los podemos decir puntos de conflicto o puntos donde posiblemente exista un mínimo o un máximo. Porque vean que los puntos críticos nosotros teníamos que era el 0, f de 0, raíz de 3, ¿verdad? Donde se puede alcanzar y menos raíz de 3. ¿Qué pasó en 0? El punto 0, f de 0 lo indicamos como un punto crítico, ¿verdad? O sea, que puede ser un máximo o un mínimo. Pero si nosotros lo vemos en la tabla, ahí en esa tabla, en 0, no hay un cambio. No hay un cambio de monotonía. O sea, no pasa a ser creciente a decreciente o decreciente a creciente. ¿Verdad? No pasa. ¿Verdad? Recuerden que eso lo hemos visto. Entonces, eso no es nada. Ese punto en 0 no es nada. ¿Verdad? En 0 no va a ser nada ahí. Entonces, la pregunta B era los intervalos de monotonía. Entonces, simplemente, ahora ya que hicimos la tabla, realizamos el resumen. ¿Verdad? Escribimos el B
era de dónde. Entonces, el primero que es, vamos a escribir los decrecientes. F es decreciente de menos infinito. ¿A dónde? Al primer valor que es raíz de 3, ¿verdad? Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Luego era decreciente y en el último valor que era raíz de 3 a más infinito. A más infinito, ¿verdad? Perdón, aquí escribí, íbamos a decir que era un decreciente y escribí acá creciente. Decreciente. F es decreciente. Ahora, ¿dónde F es creciente? En todos los demás intervalos, ¿verdad? Igual como lo hacíamos en informática, pueden escribir todo, ¿verdad? ¿Qué sería de dónde? Podemos escribir de menos raíz de 3 a raíz de 3, porque todo eso es creciente, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque tal vez el menos 1 no está en el dominio y el 1 no, ¿verdad? De hecho, esos no están en el dominio, ¿verdad? No están en el dominio de la función. Y el 0 sí. Entonces, como siempre lo recomiendo, aunque hay que escribir más, escribámoslos por intervalos, así no vamos a fallar. Menos raíz de 3, coma, menos 1, coma, ¿verdad? No escribamos unión. Luego de menos 1 a 0, de menos 1 a 0. Luego de 0 a 1. Y finalmente de 1 a raíz de 3, ¿verdad? Esos serían los intervalos. Entonces repito, lo podemos hacer todo consecutivo, pero hay que tener cuidado, quitar esos valores que no están en el dominio, ¿verdad? Quitar esos valores que no están en el dominio. Los puntos de inflexión, ¿verdad? Que sería para la parte C, los encontramos con la segunda derivada. Es lo mismo que estábamos haciendo antes. Buscamos donde la segunda derivada es 0 y donde se indefine, ¿verdad? Y luego hacer la tabla. Es el mismo procedimiento, pero ahora con la segunda derivada, ¿verdad? Entonces buscamos los ceros de cada factor, ¿verdad? Buscamos los ceros de cada factor. El 0 de menos 2x es 0. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con x al cuadrado más 3? Ese nunca es 0. ¿Ah? Y si vemos, los que están abajo son los mismos de la primera derivada, x menos 1 y x más 1. Pues ya tenemos esos. Entonces aquí solamente tenemos 3 ceros. Vamos a escribir aquí que no tiene, para que quede claro. No tiene 0, ¿verdad? Entonces, continuemos ahí. Ahora, hacer la tabla. Tenemos 3 ceros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos que crear otra hoja por ahí. Entonces, aunque esas preguntas estén por separadas, ¿verdad? La A y la D. Si nosotros nos recordamos, la pregunta D, ¿de qué nos habla? La pregunta D nos dice sobre cuáles son los intervalos de concavidad, ¿verdad? La pregunta D nos dice los intervalos donde F es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y también has visto que los puntos de inflexión, ¿verdad? Era donde era, otra vez lo repito, donde la segunda derivada es 0 o donde no existe, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo con los puntos críticos, ¿verdad? Podemos decir valor de inflexión y puntos de inflexión. Entonces, esa la C la vamos a contestar junto a la D. Vamos a hacer la tabla y vamos a ver dónde existen esos cambios de concavidad, ¿verdad? Donde la función es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Donde existen esos cambios, vamos a indicar que ese punto es punto de inflexión. ¿Ah? Porque al igual que pasó con los puntos críticos, vean que el 0, f0 era un punto crítico, pero
al final él resultó que no era nada, no era ni máximo ni mínimo, ¿verdad? Igual puede pasar lo mismo con esos valores de inflexión que vamos a buscar en el punto C, ¿verdad? Entonces mejor para hacerlo de una vez todo, con la punto D, hacemos la tabla, ¿verdad? Si fueran, siempre lo digo, ¿verdad? Si fuera el examen, lo hacen de esa manera, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos viendo así, contestan la C y D en una sola, ¿verdad? Para no hacer tan largo la solución. Entonces tenemos 3 ceros, ¿verdad? Buscar una tabla, así tengo la tabla por acá. No. Esa creo que me sirve. Vamos a ver. Tenemos 3 ceros, ¿verdad? Pues que en este caso los ceros, ¿cuáles eran? Era 0, 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces, igual la tabla de menos infinito, menos 1, 0 y 1, y más infinito. ¿Y cuáles eran los factores? Teníamos el factor que era menos 2x, ¿verdad? Si no me equivoco, menos 2x. El otro era x al cuadrado más 3, x más 1 al cubo, x menos 1 al cubo. Vamos a verificarlos, a ver. Menos 2x, x al cuadrado más 1, más 3, perdón, x menos 1 al cubo y x más 1 al cubo, exacto. Entonces igual, en el procedimiento, ahora acá escribimos, pero la segunda derivada, ¿verdad? En la última línea, la segunda, en la penúltima línea, la segunda derivada y en la última f. Señalamos los ceros de cada factor, ¿verdad? Que eso simplemente es para hacerlo más rápido, ¿verdad? Entonces la primera x tiene negativo, entonces los signos se invierten. A la izquierda va más y a la derecha va menos. El segundo era siempre positivo, ¿verdad? X cuadrado más 3 es siempre positivo. Los últimos dos está elevado a un exponente impar. Eso no importa. Recuerden que ya hemos trabajado con exponentes impares. Entonces la x está positiva, quiere decir que a la izquierda del 0 como factor va menos y a la derecha va más. Entonces, luego el signo de la segunda derivada, primer columna, hay 2 menos, eso quiere decir que es más. En la segunda hay 1 menos. En la tercera hay 2 más. Y en la última hay 1, eso es menos. Entonces, ¿qué nos decía la segunda derivada de f? Si la segunda derivada es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada era negativa, f es cóncava hacia abajo. Entonces tenemos cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿No? Entonces, vean que acá, ¿cuáles serían los puntos posibles de inflexión? O el único punto de inflexión que vamos a tener en 0, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba en 1 y menos 1? Vean, aquí hay cambios. En menos 1 y menos 1 hay cambios de concavidad, pero recordemos que el 1 y menos 1 no están en la gráfica, ¿verdad? No están en la gráfica. Entonces, la C, vamos a contestar la C, el punto de inflexión. El punto de inflexión es 0,f de 0, ¿no? Entonces aquí hay algo, si uno ve algo como curioso, ¿verdad? Porque el 0,f de 0 no es un punto crítico, o sea, perdón, es un punto crítico, pero no es máximo ni mínimo, pero sí es un punto de inflexión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, la D era los intervalos de concavidad. Entonces, según la solución, la D sería F es cóncava hacia arriba. ¿De dónde?
Escribimos intervalos de menos infinito a menos 1. Acá en este sí escribimos unión. Unión de dónde, ahora sería de, a ver acá, de 0 a 1. De 0 a 1. De 0 a 1. ¿Dónde f es cóncava hacia abajo? Ahora f es cóncava hacia abajo. Esto va a ser de menos 1 a 0. Unión. Y el último que es de 1 a más infinito. Esos serían los intervalos de concavidad, ¿no? Y entonces ya contestamos la de A, B y C. A, B, C y D. ¿Y qué más nos preguntaban? Solo era hasta la D. Exacto, solo era hasta la D. ¿Verdad? Vean que en realidad si nosotros analizamos, nuevamente lo repito, A y B, después luego C y D, es analíticamente el mismo procedimiento que hicimos en A y B, solo que con la segunda derivada. Y los valores críticos ahora son valor de inflexión, o puntos críticos son puntos de inflexión. Donde la función es creciente, ahora es cóncava hacia arriba. Donde la función es decreciente, ahora es cóncava hacia abajo. En realidad es repetirlo, solo que nos va a cambiar de nombre. Bueno, nos va a cambiar de nombre, ¿no? Para que se ajuste a la segunda derivada. ¿Alguna duda con este problema? ¿O está claro? Vean que la notación que estamos utilizando ahí para indicarlo, para no escribir donde f es cóncava hacia arriba, solo escribimos f y el signo de la parábola hacia arriba, cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y f es cóncava hacia abajo, para que no lo escribamos con palabras. Entonces, ahora vamos a ver un criterio que es un poco útil, ¿verdad? Para saber y para decir un punto de inflexión, si ese punto es máximo o mínimo, ¿verdad? Local, que ya más o menos lo habíamos tocado, pero aquí viene en general, dice. Criterio de la enésima derivada. Sea f una función derivable en un intervalo abierto, o sea, simplemente que la podemos derivar, ¿ah? En x0 que pertenece ahí, tal que f' en x0, vea que se va a hablar en el punto. La segunda derivada en x0 es igual a la tercera derivada. Y todas esas derivadas hasta f de n-1 son 0, ¿ah? Y bfn de x0 existe y f de n de x0 es diferente que 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo voy a calcular algo y tengo 7 derivadas, voy a calcular 7 derivadas. Y de la derivada 1 a la derivada 6, cuando le evalúo en un punto C, es igual a 0. Y luego la derivada séptima, f de 7, ¿verdad? La derivada séptima, evaluada en ese mismo punto C, existe y es diferente de 0. Entonces, para eso existe estos varios criterios. Dice si n es par, ¿verdad? O sea, si llega hasta la séptima derivada o hasta la sexta derivada. Entonces, si n es par, entonces, si f a la n es mayor que 0, recuerden que esta era la notación. F a la n era la derivada, si me indica la primera derivada, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la décima o la 20 derivada, ¿verdad? Y esto lo habíamos hablado cuando estamos en clases presenciales. Entonces, si n es par y f de n es mayor que 0, entonces es un punto mínimo local. La B, si f de n en x0 es menor que 0, entonces es un máximo local. Si n es impar y f de n es mayor que 0, es un punto de inflexión creciente. Si f de n es menor que 0, es un punto de inflexión decreciente. Bueno, entonces sería simplemente buscar la derivada, ir buscando las derivadas. Ese es
en realidad es de criterio según, nosotros en la clase pasada vimos el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Esta es la generalización de ese criterio, por eso dice criterio de la enésima derivada, ¿verdad? Entonces vean que nosotros teníamos, si la primera derivada era igual a 0 y la segunda derivada era positiva, entonces es un mínimo local. Ahí es en el caso donde n es par, ¿verdad? Donde n es igual a 2. Donde n es igual a 2. Y si teníamos, si la primera derivada era 0 y la segunda era negativo, entonces era un máximo local, ¿verdad? Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Y entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, sea una función cuyo criterio es hallar los puntos críticos de f, sabiendo que f' ya nos dan la derivada, utilizando los criterios de la segunda derivada o enésima derivada, y clasifíquenlos en máximos y mínimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente aplicar el criterio, ¿verdad? Ver qué nos dice a partir del criterio de la enésima derivada o la segunda derivada. Vean que ya nos dan la primera derivada. Entonces, podemos ver que el criterio nos dice dónde los puntos hace la primera derivada 0. El punto A dice f', x0, la segunda derivada es 0. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a nuestro problema. Igual, entonces es como buscar los puntos críticos. La primera derivada la igualamos a 0. ¿Dónde es 0 la primera derivada? Como ya lo tenemos factorizado, ¿verdad? Entonces este caso es sencillo. Porque es 0 ¿dónde? Donde tenemos los ceros de cada factor, ¿verdad? En x cuadrado es 0, en x menos 1 es 1, ¿verdad? El 0. Y en 5x menos 3 es 3 quintos, ¿verdad? Entonces f' es 0. Voy a escribirlo acá. Voy a verlo acá. F' es 0, sí. Y solo si x es igual a 0, x es igual a 1 y x es igual a 5 tercios. ¿Verdad? 5 tercios. Entonces nos estaría cumpliendo el primer criterio, ¿verdad? El criterio 2. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a encontrar la segunda derivada para ver qué pasa con la segunda derivada. Eso es lo que vamos avanzando, ¿verdad? Ya buscamos la primera. ¿Sí? Y obviamente la primera evaluada en 0, evaluada en 1 y evaluada en 5 tercios de 0. Porque así lo estoy obligando yo. Busqué el 0 de cada factor. Vamos a ver qué pasa con la segunda derivada. Vamos a buscar la segunda derivada. Entonces, aquí no nos dan la segunda derivada. Voy a agarrar la función original y la voy a multiplicar. Voy a distribuir esto. Nos va a quedar entonces x al cubo menos x a la 5. X al cubo, si 3 me salió un poquito feo. Vamos a ver. Ya dejémoslo así. Entonces x al cubo menos x a la 5. No agarro la primera derivada porque ya está factorizada la primera derivada, ¿verdad? Entonces tendría que empezar a multiplicar eso. Y tal vez eso va a ser más largo en realidad, ¿verdad? Porque tengo que multiplicar el x cuadrado por x menos 1 y ese resultado luego por 5x menos 3. ¿Verdad? Entonces se me va a hacer un poco más largo. Entonces, por eso multipliqué la f normal. Entonces vamos a pasarle por la primera derivada, que la primera derivada sería 3 x al cuadrado menos 5 x a la 4. Entonces, de esta segunda derivada tiene que salir la factorización de arriba. Entonces, la segunda derivada, ¿qué sería? Bajamos el 2, 3 por 2, 6, x menos, y bajamos el 4, que nos va a quedar 5 por 4, 20, x
al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el criterio? Ah, bueno, ahora esa derivada, la segunda derivada, evalúela. ¿En qué la vamos a evaluar? La vamos a evaluar para ver si esos puntos son positivos o negativos, ¿verdad? Y ahí nos va a decir qué va a pasar, si es un máximo o un mínimo local. Entonces vamos a pasar a la siguiente página, a ver. Ok, hay que agregar otra. Sí, agregar otra. Va quedando claro, lo que estamos haciendo es los mismos, buscando. Como aquí por el momento estamos aplicando el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Vamos a ver si es necesario aplicar el de la enésima derivada, o sea, llegar hasta la tercera derivada. Ah, ¿en qué caso aplica eso? ¿Qué pasa ahora si yo, vean que los criterios que me dice acá, antes de pasar a lo que les iba a decir, vean que en 1 y en 2 siempre nos dice que cuando es positiva o cuando es negativa. Nunca nos habla de qué pasa cuando esa derivada es igual a 0. Ah, bueno, entonces cuando es igual a 0, yo derivo otra vez la función para buscar la tercera. ¿Qué pasa si la tercera me da igual a 0? Busco la cuarta. Y así sucesivamente. Hasta llegar a una que sea diferente. Vamos a ver qué pasa en este ejemplo. A ver qué nos pasa en este ejemplo. Si tenemos que usar el criterio de la enésima derivada o hasta la segunda. ¿Eh? Si no me equivoco, este era un ejemplo, un problema de un parcial. Yo lo agarré un parcial. ¿No? Entonces, simple, entonces, va a ser evaluar la segunda derivada. La segunda derivada la vamos a evaluar en qué puntos. En 0, ¿verdad? Vamos a volvernos porque no me recuerdo. En 1 y en 5 tercios. ¿No? En 1, en 1 y en 5 tercios. Hola, profe, ya me pude conectar. Eric, es. Eric. Sí, profe, Ah, ya ok. me pude conectar. Ya se le mejoró el internet ya un poco, sí. Sí, sí, un poquito. Es que andaba buscando señal aquí donde estoy. Pero Ah, ya encontré. bueno, qué dicha. Sí. Recuerden que sí, la idea de la clase sincrónica es para que ustedes pregunten, ¿verdad? Si tienen duda del problema ahí. ¿Sí? Lo mejor es que se conecten y vean la clase ahí, aunque va un poquito atrasada la estructura, pero ahí vamos viendo, ¿verdad? Eh, a veces es difícil escribir antes y ir hablando, como ahorita que iba a escribir 5 tercios antes, ¿verdad? Eh, entonces simplemente ya tenemos la segunda derivada, ¿verdad? 6x menos 20x al cubo. Entonces, yo evalúo mis puntos, los que encontré anteriormente, los que me hacían la derivada, la primera derivada, 0, ¿verdad? Esos valores me están haciendo la primera derivada 0. Entonces, si lo evalúo en 0, eso es 0. ¿Ah? Si lo evaluamos en 1, eso es menos 14. Si lo evaluamos en 3 quintos, eso es menos 18 sobre 25, ¿verdad? En realidad casi aquí no nos importa tantísimo el valor, sino el signo, ¿verdad? Porque ¿qué pasó en el segundo? En f de menos 1 eso es, perdón, f de 1 es negativo, ¿verdad? En la segunda derivada. Y acá también es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en el punto x igual a 1 y x igual a 3 quintos, la función alcanza un ¿qué? Un máximo, ¿ah? Porque estamos aquí con n2, o sea, n es par, n es par. ¿Y qué nos decía si n era par, la derivada? Si es negativa, ¿verdad? El punto b, 1b, si n es par, y si la derivada es negativa, entonces es un punto máximo local, ¿verdad? Entonces podemos decir aquí que el punto o los puntos
los puntos 1, f de 1 y 3/5, f de 3/5 son máximos locales. ¿Ah? Máximos locales. ¿Qué pasa con en 0, en x igual a 0? Cuando hablamos, la evaluación, ¿cuánto nos dio? 0, ¿verdad? Entonces no sabemos nada de eso. No sabemos nada. La derivada nos dio 0. Entonces, estamos viendo que vamos a aplicar el criterio de la enésima derivada. ¿Por qué? Voy a marcarlo acá. Encontré la primera derivada y era 0. Evaluada en x igual a 0, ¿verdad? Evaluada en x igual a 0. Encontré la segunda, también. Cuando evalué en x igual a 0, nos dio como resultado 0. Entonces ahora tengo que buscar la siguiente derivada y evaluarla en 0. A ver qué pasa, ¿verdad? A ver si nos da positivo o negativo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar la tercera derivada. Entonces, f, ¿verdad? Sería la tercera derivada de x es igual a, derivo, ¿verdad? La segunda derivada sería 6 menos bajo el 3, ¿verdad? Y entonces sería 20 por 3, ¿verdad? Que sería 2 por 3, 6, le agregamos el 0, ¿verdad? 60 y eso es x al cuadrado. Vean que acá esa es la ventaja de estos criterios, del criterio de la segunda derivada y la generalización del criterio de la enésima derivada, porque yo no tengo que simplificar, no tengo que sacar factor común, no tengo que nada, ¿verdad? Ahora aquí entonces evalúo directamente y eso lo hacemos en la calculadora. Por eso les digo que no hay que simplificar y eso nos va a dar un valor de 6, que 6 es positivo, ¿verdad? Entonces, vean que llegamos a ¿cuál derivada? A la tercera. Entonces, en este caso, n es impar. N es impar, ¿verdad? Recuerden que por notación, para repasar un poco, f, ¿verdad? La tercera derivada, 3 rayitas de x es igual a escribirlo así, de esta manera, ¿verdad? F a la 3 de x. Para que lo veamos con la notación que tenemos en el criterio de la enésima derivada, que viene f a la n, ¿verdad? F a la n. El n en este caso es 3, que es impar. Entonces, ¿qué nos dice en ese caso, ese criterio? Nos dice en el punto 2, en el punto 2 nos dice, si n es impar y la derivada es positiva, es un punto de inflexión creciente. Entonces, el punto 0,0 sería un punto de inflexión creciente. Eso es lo que tendríamos que escribir ahí. Entonces, el punto f de 0, vea que el punto siempre es sobre la función original. Es un punto de inflexión creciente. Vean que recuerden esto muy claro, que la primera y segunda derivada está obteniendo información de f, para f, ¿verdad? Para saber dónde son los puntos de concavidad, los puntos de inflexión, etc. Para la hora de realizar el dibujo, ¿verdad? Que como les mencioné anteriormente, acá nosotros vamos a resolver o vamos a hacer el dibujo. Para este semestre quitaron esa parte de hacer el dibujo de la gráfica. Entonces, ahí tenemos nuestro punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, toda esta parte, la teórica, como siempre les digo, hay que entenderla muy bien, ¿verdad? Porque así vamos, cuando nos preguntan, si nos hablan de criterio de la enésima derivada, entonces seguramente hay que aplicarlo. Vean que, ¿cómo lo estoy explicando ya al inicio? Comenzamos igual, le aplicamos el criterio de la segunda derivada.
Pero ¿qué pasó cuando llegamos a este punto? A ese punto que estoy señalando ahí con la flecha. La segunda derivada evaluada en 0. Nos quedó que era 0. Bueno, entonces con el criterio de la segunda derivada nos quedamos cortos ahí, porque ahí no sabemos nada, no sabemos si ese punto era un punto de inflexión o un punto de qué. No sabíamos nada. Entonces el criterio de la enésima derivada llega a respaldar o a intentar clasificar ese punto en punto de inflexión creciente o inflexión decreciente, ¿verdad? ¿Qué fuera pasado si yo evalúo la tercera derivada en 0 y nos da como resultado 0? Entonces vuelvo a calcular, pero ahora la cuarta derivada. Calculo la cuarta derivada y la evalúo en x igual a 0. A ver cuánto nos da. Y así sucesivamente. ¿Sí? Para eso nos sirve el criterio de la enésima derivada. ¿Sí? Para buscar máximos, mínimos locales o puntos de inflexión. Entonces, si todo está claro, vamos a la siguiente parte. Entonces, Jorge pregunta que por qué en 5 tercios, ¿verdad? Entonces, según el criterio, dice que vamos a buscar donde la primera derivada es igual a 0, ¿verdad? Donde la primera derivada es igual a 0. Entonces, ya en el problema nos está dando la primera derivada, ¿verdad? Ya nos da la primera derivada. Ya nos da el problema de la primera derivada. Tenemos la primera derivada, que es esta por acá, que estoy encerrando en azul, ¿verdad? Y entonces nosotros buscamos los ceros de esa derivada, que como ya está factorizada es sencillo. ¿Por qué? Porque es buscar los ceros de cada factor, ¿verdad? Entonces el 0 de x cuadrado es 0, el 0 de x menos 1 es 1, el 0 de 5 tercios, 5x menos 3 es 3 quintos, ¿verdad? Si no lo sabemos, eso simplemente lo metemos en la calculadora, o lo pueden hacer hasta con shift-cal o como quieran. Eso no es necesario que aparezca el procedimiento. Ahora lo meten igual a 0, shift-cal, sería el valor ahí para ver. 5. Pero ahí te apuntó 5 tercios. Ah, ok, eso fue la pregunta de Jorge, seguro. Escribimos 3 quintos, pero acá lo escribí 5 tercios. ¿Y con qué lo hice? Ah, pero lo evalué. Vamos a ver con qué lo evalué. Ah, pero sí lo evalué bien. Sí lo evaluamos bien. Lo evaluamos con 3 quintos. Está bien. Vamos a cerrar acá. Seguro por eso fue la pregunta de Jorge. No sé. Acá lo escribí mal. Acá es al revés. Gracias. Acá es 3 quintos. Ah, lo escribimos bien en anaranjado ahí. Y lo pasé mal acá. Entonces los ceros son 3 quintos, ¿verdad? Entonces escribimos que la primera derivada era 0 en 1 y en 3 quintos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo segundo que hicimos? Vamos a buscar la segunda derivada para aplicarle el criterio, ¿verdad? Para ver si esa segunda derivada evaluada en qué, evaluada en el punto en 0, en x igual a 0, en x igual a 1 y en x igual a 3 quintos, me da positivo, negativo o 0. En el caso que nos dé 0, tenemos que utilizar el criterio de la enésima derivada, o sea, buscar la tercera derivada. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos la segunda derivada. La segunda derivada nos dio 6x menos 20 x al cubo. ¿Verdad? Esta parte que les hice acá, lo voy a señalar acá en azul. Eso fue como, eso es estrategia, eso es de cuando uno ya practica bastante, digamos que para no complicarnos tanto la vida. Porque usualmente nosotros, ¿qué hacemos? Si tenemos la primera derivada, buscamos la segunda derivada a partir de esa, ¿verdad? Pero vean que la primera derivada que nos dan ahí ya está factorizada, o sea, todo es un producto. Entonces, derivar eso como un producto va a ser complicado. ¿Qué sería lo esencial ahí? Empezar a multiplicar. Pero también es un poquito complicado porque voy a empezar a multiplicar 3 términos. Entonces me voy a la función original y veo que solo tengo que multiplicar el x al cubo. Que eso fue lo que hice yo, multipliqué el x al cubo por 1 menos x al cubo por 2 y eso nos dio x a la 5.
Derivé eso, que es una resta bien sencilla, ¿verdad? Derivada sencilla. Derivé y esa misma, primer derivada, de ahí encuentro la segunda derivada, que nos quedó súper sencilla, ¿verdad? Que eso no fuera, si yo agarro la que nos da ahí el enunciado como primer derivada, estaría complicado, ¿verdad? Ojo que son las mismas derivadas, ¿sí? Solo que la que nos da el enunciado ya está factorizada, ¿verdad? Entonces, una me sirve para qué? La que me da el problema me sirve para buscar los ceros de cada factor. Los encuentro bien sencillos. Y la que buscamos nosotros nos sirve para encontrar la segunda derivada. Para eso nos sirve, para encontrar la segunda derivada, ¿verdad? De una forma más sencilla, ¿verdad? Que quede claro, ¿verdad? Porque tal vez alguno entiende que la primera parte, en la derivada que nos da el problema, de ahí yo no puedo calcular la segunda. Claro que sí se puede calcular, pero de una forma más complicada, ¿verdad? Vamos a calcular un producto ahí. Pues mejor resolvemos un poquito. Entonces, como los puntos en x igual 0, en x igual a 1 y en x igual a 3 quintos son ceros para la primera derivada, ahora esos puntos los evaluamos en la segunda derivada. Por eso es que evaluamos el 3 quintos. Jorge, evaluamos en 0, evaluamos en 0, evaluamos en 0, evaluamos en 1, la segunda derivada, y evaluamos en 3 quintos, que era el 0 de la primera derivada, ¿verdad? Que al inicio tal vez fue la confusión, que yo escribí 5 tercios, ¿verdad? Entonces puse la confusión, pero sí lo evaluamos bien aquí, 3 quintos. Entonces 3 quintos y nos dio menos 18 sobre 25, que es negativo. Y ahí utilizamos los criterios entonces, ¿verdad? Como... Está bien, profe, muchas gracias. Sí, está bien, Jorge. Y igual continuamos, entonces, como evaluamos la segunda derivada en 0 y nos dio 0, ahí buscamos la tercera derivada. Buscamos la tercera derivada. Y ahora sí, busco la tercera derivada y esa evaluada en 0 nos dio 6. Positiva, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien dice, qué pasa si no fuera 0? Ah, bueno, entonces tendría que buscar la cuarta derivada y evaluarla. Cuarta derivada y evaluarla. A ver que ese punto, ¿qué es? Si es un máximo, mínimo, o qué es ese punto, ¿verdad? O una inflexión creciente o una inflexión decreciente, ¿verdad? Según lo que vimos ahí, el nombre, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a la segunda parte. ¿Verdad? Le puse segunda parte nada más porque sería como la segunda lección, ¿verdad? En realidad aquí sería la lección de hoy miércoles, ¿verdad? Entonces, que prácticamente ya vimos todo. Sería máximos, mínimos, monotonía y concavidad. ¿Verdad? Todo eso está muy ligado, ya con la primera y segunda derivada. Es muy, otra vez lo repito, tienen que manejar muy bien los conceptos, ¿verdad? Para cuando nos hablen de primera y segunda derivada, punto crítico o un punto máximo. Pero recuerden que para que sea un punto máximo, ya ese punto tuvo que ser un punto crítico antes, ¿verdad? Y además, ¿qué sabemos? Si es un punto máximo, f' evaluada en la coordenada en x, eso tiene que ser 0, ¿verdad? Porque esa es la forma de encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos eran cuando la primera derivada era 0 y donde la primera derivada no existe. Al igual que los de concavidad, que serían los puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a ver, me equivoco, son las poco de asíntotas, ¿verdad? Que en realidad las asíntotas ya ustedes ya las conocen un poco. Las primeras asíntotas que ustedes vieron en el colegio eran cuando vieron la función logaritmo o la función exponencial, ¿verdad? Que ellas siempre estaban sobre el eje X arriba o sobre el lado derecho, ¿verdad? Sobre la parte positiva del eje X o parte positiva del eje Y. Y además también para el primer parcial viene un poquito cuando calculamos los límites laterales, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice de las asíntotas. Dice, asíntota vertical. Vamos a tener tres asíntotas. Primero que todo, asíntota vertical
la asíntota horizontal y la asíntota oblicua. La primera asíntota que tenemos es la asíntota vertical, dice. La recta X igual a A, ojo, ¿verdad? Entonces una recta X igual a A. Entonces una asíntota vertical tiene esa forma. X igual a A. Es una asíntota vertical, ¿verdad? De la gráfica de una función con ecuación y igual a fx, o sea, de cualquier función, si cumple las siguientes condiciones, esos límites. Si cuando yo analizo, en resumidas cuentas, si cuando yo analizo por derecha y por izquierda de ese punto A, los límites van para más infinito o para menos infinito, ¿verdad? Los límites laterales, ¿sí? Entonces, dice observación, si la recta con ecuación x igual a A es una asíntota vertical de la gráfica de una función, entonces f es discontinua en A. Eso es como una notación, ¿verdad? Como dice ahí, una observación simplemente, ¿no? De lo anterior, de discontinuidad y continuidad de funciones. Y ahí les pongo un ejemplo, ¿verdad? De gráfico. Entonces, tenemos ahí que esas rectas, la recta x igual a 1 y x igual a menos 1 y x igual a 1 son asíntotas verticales. Las asíntotas, sean verticales, oblicuas o horizontales, siempre van a ir por líneas discontinuas, ¿verdad? Que serían estas que están acá. X igual a 1, ¿verdad? Esta recta que está acá, x igual a menos 1 y x igual a 1. Esas serían nuestras asíntotas verticales. ¿Cómo buscamos las asíntotas verticales? Si nosotros vemos esa gráfica, ¿verdad? Esos puntos no están en el dominio. Entonces la forma más sencilla de buscar una asíntota vertical es buscar los puntos, ¿verdad? Que no están en el dominio de mi función, que no están en el dominio de la función. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver qué función era esta. Esta función podría tener esta forma, ¿verdad? Estoy inventando acá, ¿verdad? No estoy seguro si tiene esta forma, pero una posibilidad sería esta, que f tenga 1 entre x menos 1 por x más 1. Eso podría ser, es una posible, ¿verdad? Porque esa función tiene dominio. ¿Qué dominio tiene la función? Tiene dominio de f es igual a r, quitándole el menos 1 y el 1. Entonces, ¿cuáles fueron las asíntotas verticales? X igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces, de esa manera vamos a buscar las asíntotas verticales. Y obviamente esas asíntotas verticales nos van a cumplir los criterios de aquí arriba, ¿verdad? Que cuando el límite tiende por derecha o por izquierda nos va a dar un más o menos infinito. Por ejemplo, si yo quiero analizar este límite, el límite cuando x tiende por izquierda de menos 1, ¿cuánto nos va a dar ese límite? El límite cuando x tiende a menos 1, ¿no? Menos 1 de f de x por izquierda, eso es más infinito. O sea, nos va a dar más infinito, ¿verdad? Algún número. Y por derecha, ¿qué sería? Por derecha menos 1. Eso va para menos infinito, ¿verdad? Entonces la asíntota vertical es la más sencilla de buscar. La buscamos respecto al dominio, los puntos que no están en el dominio, los puntos que tengo que sacar de mi dominio, los puntos que yo estoy sacando del dominio, ¿no? Entonces luego de esta viene la asíntota horizontal, para que es hacer una recta horizontal. Nos dice la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, entonces sea la función con ecuación y igual a f de x, o sea cualquier función, ¿verdad?
definían los números reales. Si yo calculo, ojo acá, que es importante, si yo calculo el límite cuando x tiende a más infinito y me da un valor, un B1, nada, eso puede ser, por eso pongo B1, un valor, un número real, 0, pi, raíz de 3, lo que sea. O sea, que ese límite existe. O, si calculo el límite cuando x tiende a menos infinito y nos da un valor, un número real, un B1, entonces la recta con ecuación y igual a B1 y y igual a B2 son asíntotas horizontales a la gráfica F. Son asíntotas horizontales. Entonces aquí hay dos cosas para tomar en cuenta. ¿Cómo buscamos la asíntota horizontal? Teniendo el criterio de la función, calculo los límites. El límite es cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿verdad? Que acá entonces, si la función es una función racional, o sea, una función que sea una fracción que tenga numerador y denominador, podemos utilizar el criterio que vimos anteriormente, ¿verdad? El criterio que si el exponente de arriba era mayor que el de abajo, eso ya para más o menos infinito. Si los eran iguales los exponentes, ¿verdad? Del numerador y el numerador de las x, el límite era los coeficientes principales de cada factor, ¿verdad? Luego, si el exponente de abajo era mayor que el de arriba, eso iba para 0, ¿verdad? Que esa fue una que preguntaron ahí en el grupo, ahí la vi, ¿verdad? Preguntaron el límite cuando x tiende a más infinito de 1 entre x al cuadrado más 1. Tiende a más infinito, entonces simplemente yo utilizo ese criterio. ¿Cuál es el exponente más grande? Entonces, el x al cuadrado, ¿verdad? Porque el otro, el numerador, no tenía ni exponente. Como el de abajo es más grande, eso va para 0. ¿Verdad? Entonces, ahí dice que si el límite es igual a 1, entonces eso era falso, creo que era un verdadero y falso, porque el límite va para 0. Entonces ya aquí sí podemos utilizar ese criterio, no calculamos el límite directamente, sino de una vez comparo los exponentes de cada letra, ¿verdad? O sea, el grado mayor del polinomio. Y otra cosa importante acá, ¿qué sería? Ver la forma que tiene esa ecuación. La ecuación tiene forma y igual a un número, ¿verdad? En la vertical era x igual a un número. Aquí es y igual a un valor. Y entonces aquí igual les pongo un dibujo, ¿verdad? Donde vean que si yo estoy cogiendo o si cojo el camino para menos infinito en x, ¿verdad? Para menos infinito, su recta o su asíntota horizontal, ¿verdad? Va a ser y igual a menos 2, ¿verdad? Pero ahora si yo vengo y camino hacia más infinito, su asíntota horizontal es 2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tuviera la función, el criterio, ¿verdad? De esta gráfica, cuando yo calcule el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, ese nos tendría que dar como resultado más infinito. Y si yo calculo el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, ese límite ¿cuánto nos tendría que dar? Perdón, ese límite aquí nos tendría que dar 2. 2 y el otro menos 2, ¿verdad? Que nos están dando esos resultados. 2 y menos 2. Entonces, cuando yo calculé el límite cuando x tiende a más infinito de la función, nos dio 2. Entonces, eso va a ser nuestra asíntota horizontal. Si calculo el límite cuando x tiende a menos infinito de la función y nos dio menos 2, eso va a ser nuestra asíntota horizontal. Cuando uno va para menos infinito y la otra cuando va más infinito. En ocasiones, esas horizontales nos pueden dar igual. O sea, si calculo el límite cuando va para más infinito, me dio 2.
Y cuando nos da, y para menos infinito, también nos dio el valor de 2. Pueden ser iguales los valores. Pues aquí otra cosa importante. Voy a devolverme a la asíntota vertical. La asíntota vertical mencionamos que se obtiene de los valores que no están en el dominio. Como son valores que no están en el dominio, entonces, ¿qué va a pasar? La gráfica nunca va a poder tocar o nunca va a poder pasar por esa recta, ¿verdad? Nunca va a poder pasar por esa recta en una función, ¿verdad? En una función nunca puede pasar por esa recta. Y en cambio, las horizontales, sí, una horizontal sí se puede intersecar. La horizontal, lo podemos decir así para que se entienda más fácil. La horizontal actúa o se hace presente en los infinitos, en menos infinito o más infinitos, ¿verdad? O sea, en los extremos de la gráfica actúa la recta asíntota horizontal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, dentro o en el centro de la gráfica puede intersecar a esa recta horizontal, a esa asíntota horizontal. Ella actúa solamente en los infinitos, ¿no? Entonces, igual a la que vamos a ver, la oblicua. Vamos a la siguiente, la oblicua también. La oblicua actúa en los infinitos. La oblicua actúa en los infinitos. Entonces, ¿cómo buscamos la asíntota oblicua? Eso es una fórmula también. Entonces, asíntota oblicua, si los límites, pues un límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x es m, un valor m. Y el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m de x es igual a un valor b, existen, o sea que son números, ¿verdad? Entonces la recta con ecuación y igual a mx más b es una asíntota oblicua, Entonces vean que como ya es una recta que no es ni vertical ni horizontal, esta recta ya va a tener un grado de inclinación, esa recta, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que encontrar el m y el b. ¿Con qué fórmulas? Con esas. Siempre cuando nos pregunten sobre la asíntota oblicua es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x. Ahí encuentro la pendiente. Cuando queremos encontrar el b es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m por x. Vean que entonces tengo que encontrar primero primero el m para luego encontrar el b. Porque vean que la segunda fórmula me está haciendo referencia ahí al m. Me hace referencia al m. Pues para encontrar el b tengo que encontrar el m primero. Entonces, el m lo encontramos dividiendo la función entre x. Y acá igual les presento un dibujo de cómo puede ser una asíntota oblicua. Pero otra vez, la asíntota oblicua actúa en los infinitos, ¿verdad? Ella está actuando acá, en esta parte y acá, ¿verdad? Esa es la asíntota oblicua. Vean que ya tiene un grado de inclinación. Vean que además por aquí en verde, aquí se presenta una asíntota vertical. ¿Sí? Una asíntota vertical. Entonces hay gráficas que pueden tener oblicua y vertical, o vertical y horizontal, ¿verdad? Entonces, para no estar escribiendo asíntota vertical, lo vamos a escribir como lo puse ahí, digamos, asíntota vertical, vamos a escribir AV, asíntota horizontal, A.H, asíntota oblicua, A.O, ¿verdad? Sus iniciales, ¿no? Para que no esté escribiendo toda la palabra. Entonces, la manera que vamos a encontrar la asíntota vertical. Inmediatamente, cuando me hablan
de asíntota vertical, asíntota horizontal o asíntota oblicua, yo ya tengo que saber con la teoría de qué me hablan. Vertical, bueno, tengo los puntos que no están en el dominio. Horizontal, calculo el límite de la función cuando tiende a más infinito o menos infinito. Oblicua, esta fórmula, ¿verdad? El límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x. Ahí encontramos el m y luego el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m de x. Vean que aquí no hace falta calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, solo el positivo infinito. Ahora solo uno. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué problema nos presenta. Un problema completo puede ser como este. Vamos a resolverlo otra vez para tener otro ejemplo más. Entonces, tenemos por ahí, ejemplo 1 nos dice, ¿verdad? La lección de hoy, parte 2. Sea f una función donde f tiene dominio r menos 0 a r, tal que la función f es esa, ¿verdad? Sabiendo la primera derivada y segunda derivada. Determine los valores de x donde f tiene puntos críticos, los intervalos de monotonía, el valor de x de puntos de inflexión, los intervalos donde f es cóncavo hacia arriba y donde f es cóncavo hacia abajo, y determine los asíntotos. Igual como lo hicimos entre a y b, vamos a hacerlo juntos esta vez. Y c y d también, con la tabla, con otro color. C y d junto con la tabla. Junto con la tabla. Se ve muy bien eso. Junto con la tabla. Y el punto E es el que ya aprendimos aquí. Determine las asíntotas. Vean aquí, aquí ya tenemos un punto regalado. ¿Verdad? ¿Qué era la asíntota vertical? Los puntos que no están en el dominio. Y el dominio nos dice que es... ¿Qué nos dice el dominio? Que es una función que va de R quitándole el 0. Entonces ya sabemos que una asíntota vertical es x igual a 0. X igual a 0. Si no nos dan el dominio, ¿cómo lo encontramos? Vean que la función original se está dividiendo sobre x al cuadrado. Una función fraccionaria. Entonces eso está definido siempre cuando x sea diferente que 0. Ahí vamos a encontrar la asíntota vertical. Fácil, 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 ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces, vamos a contestar el A y el B, que es intervalos de monotonía, que eso lo hacemos con la primer derivada. Buscamos los ceros de cada factor, ¿verdad? Que el primer cero sería el de x menos 2, 2, y el de x al cubo, 0. Entonces tenemos dos ceros. Hacemos la tabla. A ver, por aquí tenemos una tabla pequeña. Vamos a usar esta que es de 3. O sea, la parte A y parte B, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Entonces, ahí seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Escribimos los ceros de cada valor, ¿verdad? Sería menos infinito primero. Luego, ¿qué teníamos? Menos 2, perdón, 2 y 0. Entonces irá 0 y 2 y más infinito. ¿Verdad? La última parte de acá no hace falta. Déjenme ver, puedo hacer algo. Vamos a... Vamos a cortarla para que no se confundan después. Ahora sí, pongamos los ceros. Tenemos menos infinito, 0, 2 y más infinito. Entonces escribimos acá los ceros, ¿verdad? Los factores, que sería el x menos 2 y el x al cubo. F, prima y f, ¿verdad? Señalamos los ceros de cada factor
para poner los puntos más rápido, los signos, y listo, ¿verdad? Entonces, aquí sería la primera derivada positivo, en la tercera columna negativa y en la última columna sería positiva. Eso quiere decir que acá es, en la primera columna f es creciente, en la segunda columna es decreciente y en la tercera columna es creciente, ¿verdad? Entonces tenemos posibles puntos críticos que es el 0 y el 2, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con el 0? El 0 yo no puedo calcular f de 0, ¿verdad? Porque el 0 no está en el dominio. Entonces, en realidad ese punto, ¿verdad? No va a ser un punto crítico porque no está en el dominio. No está en el dominio. Vamos a ponerlo en rojo. Entonces, el punto crítico es el punto crítico es 2, f de 2, ¿verdad? F de 2. Que lo podemos calcular, que es 0 en este caso, ¿verdad? Que es 0. Ese sería mi punto crítico, ¿verdad? Que al final ya lo vemos ahí en la gráfica, en la tablita, que es un mínimo, ¿verdad? Que es un mínimo. Lo podemos escribir también, para que quede claro, ¿verdad? Acá nos preguntan en los mínimos, pero también, ¿verdad? Recuerden que todo va muy ligado. Punto crítico mínimo. Entonces, vamos a escribir en x igual a 2 se alcanza un punto o un mínimo igual a 0. Igual a 0. En x igual a 2 se alcanza un mínimo igual a 0. Acá recuerden leer muy bien si es que se alcanza o ya nos dicen el mínimo, ¿verdad? Más que todo cuando tengan para el quiz del segundo quiz, ¿verdad? Pensando ya en miras del segundo quiz. Nos pueden decir en x igual a 2 se alcanza un mínimo o en x igual a 2 ¿qué mínimo se alcanza? Hay que buscar el punto o si nos dicen en 2 es un mínimo, ¿verdad? Si nos dicen de esa forma, en 2 es un mínimo, quiere decir que ese 2 es una coordenada en y. Recuerde que yo hablo del punto mínimo, máximo es la coordenada en y. En x es donde se alcanza ese valor, donde se alcanza, ¿verdad? Donde se está alcanzando ese punto mínimo o ese punto máximo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿dónde es creciente y decreciente la función? F es creciente. ¿De qué intervalo? Del intervalo de menos infinito a 0. ¿Y de dónde? De 2 a más infinito. Y F es decreciente. ¿De dónde? De 0 a 2. F es decreciente de 0 a 2. F es creciente de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito, según nuestro cuadro, ¿verdad? Entonces ya contestamos la parte A y B. Ahora la parte D y C. Que eso sería respecto a la segunda derivada. Entonces buscamos los ceros de cada derivada, perdón, los ceros de cada factor, que en el primero sería 3. En el segundo es 0, ¿verdad? Que para hacerlo más sencillo, podemos factorizar esa derivada, la segunda derivada más. Vean que hay un factor común 2, ¿verdad? En realidad no es tan necesario, ¿por qué? Porque el factor común es una constante, ¿verdad? Pero vamos a sacarlo primero. ¿Para qué lo vamos a sacar? Para seguir trabajando con esa noción de que tengo que tener la derivada factorizada siempre a lo máximo, ¿verdad? Porque después, cuando están resolviendo el problema, cuando están estudiando, dicen, pero ¿cuándo la tengo que factorizar? ¿O cuándo no? No, factoricémosla siempre para no tener esa duda, ¿verdad? Entonces, si la factorizamos siempre, no vamos a tener esa duda, no vamos a tener esa duda por ahí.
Pues veo que hay un factor común 2, entonces, bueno, saquemos ese factor común 2. ¿No? Eso es lo que pasa a veces cuando están haciendo el examen o cuando están estudiando, se empiezan a tener esas dudas de cuándo no y cuándo sí. Entonces solo agarramos un método. El factor común es 2. Aquí nos va a quedar un 3 y un menos x. Y aquí el x cuadrado que está factorizado, ¿verdad? Y entonces igual, señalamos los ceros, que vean que los ceros no va a cambiar. Los ceros no nos va a cambiar. Según lo que habíamos escrito antes, ¿verdad? Es 0 y acá es 3. Eso no nos cambia. No cambia porque es una constante. Entonces tenemos que para la segunda derivada los ceros son 3 y 0. ¿Ah? Entonces vamos a la siguiente página para realizar el parte C y parte D. Vamos a agregar una página. Vuelve a repetir otra vez. Si tienen alguna duda, abren el micrófono y preguntan, ¿verdad? No se queden con la duda. Entonces hacemos la tabla nuevamente, ¿verdad? Tenemos dos ceros, vamos a recortarla ahí para que no haya confusiones. Y entonces tenemos que es menos infinito, ¿verdad? Menos infinito, 0, 3 y más infinito. Los factores, recuerden que ese 2 yo también lo puedo poner así, voy a ponerlo de esta manera. Lo puedo poner como 2 solito y el x menos 3, perdón, era al revés creo. Era x, 3 menos x. 3 menos x, exacto. 3 menos x, x a la 4, f', f doble prima y f. Señalamos los ceros de cada factor para ser más rápido. El 2 es siempre positivo, entonces todo es positivo. Por eso no importa si lo metemos junto a otro factor o no, como lo hicimos en un ejemplo anterior. Como la x está negativa, se invierten los signos, sería positivo, positivo y negativo, ¿verdad? En la otra está elevado a un exponente par, entonces todos los signos son positivos. Entonces sacamos el signo de la segunda derivada, que sería primera columna positivo, segunda columna positiva y tercera columna negativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso de f? En la primera columna es cóncava hacia arriba, en la segunda cóncava hacia arriba y en la tercera cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, igual que en el caso anterior, estamos acá resolviendo o contestando preguntas C y D, ¿verdad? De una vez. Entonces, vemos que en este acá, en 0, acá no hay no hay ni un cambio de concavidad. Entonces, ese no podemos ni pensar de que sea un punto de inflexión. Pero en 3, sí, ¿verdad? Pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y el 3 estaba en el dominio, ¿verdad? Entonces podemos escribir que el punto de inflexión es 3, f de 3. ¿verdad? El punto de inflexión es 3, f de 3. ¿verdad? Simplemente f de 3, recuerden que es sustituir en la función original 3 por x. Ahora los intervalos de monotonía. Entonces, f es cóncava hacia arriba. ¿De dónde? De menos infinito a 0, unión de 0 a 3. Otra vez lo pongo separado porque si alguien lo pone de menos infinito a 3, ahí tendría un error porque el 0 no está en el dominio, ¿verdad? El 0 no estaría en el dominio. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Otra vez lo repito, es mejor que los pongan separados, uno por uno. Y f es cóncava hacia abajo de 3 a
más infinito. ¿Verdad? Y ya contestamos pregunta 1 y pregunta 6, pregunta D. ¿Verdad? Vean que ustedes la ven fácil esta y pueden empezar, bueno, esta no sale en el examen o algo. Esa pregunta, así como ustedes lo ven, esa es de un examen, no me recuerdo de cuál examen es, ¿no? Pero ahí está, es un examen. ¿Sí? Ahí en la carpeta compartida pueden buscarlo, ¿verdad? Para que vean que no miento. Profe, ¿Sí? yo tenía duda, ¿qué fue lo que hizo con la segunda derivada para sacar el 2x menos 3 sobre x a la 4? Ajá, en esa lo que hicimos fue factorizar, sacar factor común un 2. Vea que el 6 es divisible por 2 y el 2 es divisible por 2 también. Entonces el factor común es 2. Cuando saco el 2, ¿qué me queda? Del 6, ¿qué me queda? 3, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6. Y si quito el 2, ¿qué me queda? El 1. ¿Sí? Sí, Daisy, creo que. Sí, ¿Sí? gracias, Sí, Daisy, profe. le quedó claro. Sí, Es ese. sí. No habría problema si la metemos así como está, pero la idea es como siempre llevar el mismo hilo, tener todo factorizado, tenerlo todo factorizado, ¿sí? Para no decir, ¿cuándo factorizo? ¿Cuándo no? No sé. Pues siempre factorizamos al máximo. Si hay un factor común pequeñito como 2, lo saco también. Lo sacamos por ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos la asíntota vertical. Ahora tendríamos que buscar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal. ¿Cómo encontrábamos la asíntota horizontal? La asíntota horizontal la encontrábamos con el límite cuando x tiende a infinito de f de x. ¿No? Entonces tenemos que ver quién es la función, el límite cuando x tiende a infinito de la función. Vean que es de f, la función f, no f'. Vamos a dar f es 1 menos x entre x cuadrado. Entonces tenemos 1 menos x entre x cuadrado. ¿Ah? Entonces aquí podemos utilizar las reglas, las que aprendimos de polinomio entre polinomio cuando estamos calculando un límite al infinito. Entonces, como el exponente del polinomio del denominador es más grande, el límite tiende a 0. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra asíntota vertical es y igual a 0. Ya en este caso habría que calcular también el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. En este caso no va a cambiar. ¿No? Tenemos que el exponente del denominador es más grande, entonces el límite va para 0. Entonces tenemos que la asíntota vertical es y igual a 0. ¿No? Cuando nos acercamos por más infinito y menos infinito, la asíntota vertical es y igual a 0. Luego nos faltaría la asíntota oblicua. Vamos a la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, nos recordamos, la buscábamos con la fórmula, el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x. ¿Verdad? Esto sería igual a límite cuando x tiende a infinito de x de nuestra función, que era 1 menos x cuadrado. 1 menos x. Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Extremo, medio, medio y extremo. Entonces vamos a obtener como resultado el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos x entre x al cubo. Eso nos da un valor de 0. Otra vez, porque el exponente del denominador es más grande que el numerador. Va para 0. ¿Qué quiere decir eso? Como nos da 0, m es 0. En este caso, la asíntota oblicua nos va a coincidir con la asíntota horizontal. Entonces, tenemos que no hay asíntota oblicua. ¿Ah?
aunque ya a priori sabemos que no iba a existir asíntota oblicua, porque existe asíntota horizontal, tenemos que realizar el procedimiento para ver si verdaderamente estamos entendiendo si existe la asíntota oblicua o no. ¿Verdad? Y con eso concluimos el ejemplo. ¿Verdad? La primera parte nos estaban preguntando los puntos críticos, parte B, intervalos de monotonía, parte C, puntos de inflexión, y parte D, donde era cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Y el punto B, las asíntotas, la asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua. Ejemplo 2. Considera la siguiente imagen que corresponde a la gráfica, o acá, que corresponde a la gráfica de la primer derivada, ¿verdad? Corresponde a la gráfica de la primer derivada de una función. Entonces, la gráfica que nos están dando ahí es la de la primer derivada, no de f normal. La gráfica de f', de una función y fx, y responde a las siguientes preguntas. Dice, ¿en qué intervalos f es creciente? ¿En qué valores de x la función f tiene un máximo local o un mínimo local? Entonces, vean que ¿qué nos preguntan? ¿En qué intervalos de f? ¿En qué intervalos f es creciente? F, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a veces por eso se confunde, por no leer bien, ¿verdad? ¿Qué nos están dando? Este dibujo que está aquí, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, ese dibujo quedó muy grande ahí. Está bien. Ese dibujo que nosotros tenemos ahí es de f, de la gráfica de f. Es la gráfica de f'. ¿Ah? F'. Esto es f'. Pero nos están preguntando información relacionada con f. Nos dicen qué intervalos f. La función original es creciente o decreciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabíamos de eso? ¿Qué información o qué conocíamos de f'? ¿Qué nos habla de f' sobre la función original? Entonces, nosotros sabíamos, voy a escribirlo por aquí abajo de la pregunta, sabíamos que si f' era mayor que 0, f es decreciente. Si f' era negativa, entonces la función original f, llamémoslo así para que no se confundan, ¿verdad? Original es decreciente, ¿verdad? Entonces eso es teórico, es una forma diferente de preguntarlo, pero si entendemos nosotros muy bien la teoría, es lo mismo, ¿verdad? Entonces f' nos habla del crecimiento y el crecimiento de la función. Repito otra vez, si f' es positivo, entonces f es decreciente, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo desde hace rato con los gráficos. Si f es negativo, entonces f es decreciente. Pero aquí tenemos una información diferente, ¿verdad? Porque nosotros lo manejamos con la tabla. Claro, el signo, si vemos el más, ya sabemos que es positivo. Y si es menos, de menos, ¿verdad? Pero aquí nos dan la gráfica. Ya eso también nosotros lo estudiamos en informática, ¿verdad? En el curso anterior. ¿Cómo sabemos cuando esta gráfica es positiva? Lo que está positiva es lo que está encima del eje X, que en este caso sería esta parte y esto que está por acá. Todo eso. Ahí es donde f' es positiva. Donde f' es positiva. Marcarlo acá. Recordemos que también es, lo veo donde es positiva respecto al eje Y, pero cuando da la solución era respecto al eje X, ¿verdad? Entonces voy a escribirlo abajo. ¿Dónde f' es positiva? F' de X
es positiva en... ¿De dónde? Entonces, de 0 a 1. ¿Verdad? De 0 a 1. Voy a dejarlo así. Ahorita escribimos los intervalos. ¿Y dónde más? Los corchetes. Y de 3 a 5. ¿Verdad? Entonces, nos recordamos esto de los corchetes. Dice que el primero en 0. En 0. El primero en 0. Entonces, ¿dónde f es positiva? Claro, el par ordenado de 0 es ¿quién? Es 1, ¿verdad? El par ordenado es 0,1. Voy a marcarlo aquí en verde. Es ese punto, ¿verdad? Es 0,1. Eso ahí quiere decir que la función es positiva, porque su imagen es positiva. Es positiva su imagen. Entonces aquí él vendría cerrado. Pero ¿qué pasaba en 1? Cuando x es 1, en 1 es, la imagen de y es 0. Al igual pasa donde es 3. Aquí es 0 y al igual cuando es 5. La imagen, o sea, su correspondiente en y es 0, 5,0, 3,0 y 1,0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿verdad? Entonces aquí tiene que venir abierto. Y acá en 3 también y en 5 también. Entonces fácil, ya sabemos que la primera derivada es positiva en esos intervalos de 0 a 1 y de 3 a 5. Entonces, ¿qué nos preguntaban? ¿En qué intervalos f es creciente? Ah, bueno, entonces f es creciente, solo por acá abajo, f es creciente. ¿Dónde es creciente? De 0 a 1 y de 3 a 5, ¿verdad? Porque en esos intervalos f es positiva, f' es positiva, por lo tanto en esos intervalos f tiene que ser creciente, ¿verdad? Entonces, vamos ahora con el negativo. Vamos con el negativo ahora. ¿En qué parte es negativo f? F es negativa, otro color. F es negativa ¿de dónde? De 1. De 1 a 3, que es la parte que está por debajo, ¿verdad? Todo esto acá, por debajo, y acá. De 5 a más infinito. 5 a 6, perdón, no tiene más infinito. 5 a 6. Lo vemos en el eje Y, pero la respuesta lo damos en el eje X. En el eje X. Entonces en azul es positiva. Perdón, negativa. En azul es negativa. Entonces, ¿en qué intervalo es negativa? De 1 a 3 y de 5 a 6. 1 y 3 abiertos, el 5 abierto y el 6 cerrado. Porque ¿cuál es la imagen de 6? La imagen de 6 es menos 4. Que la imagen de 6 es menos 4. Entonces menos 4 sí es negativo, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo en la siguiente página, que ahí en esa parte sería negativa la primera derivada. Entonces, si la primera derivada es negativa ahí, quiere decir que f, ¿verdad? La función original es decreciente, ¿verdad? Entonces f es menor que 0 en de 3 a 5, ¿verdad? Perdón, de 1 a 3. De 1 a 3. Y de 5 abierto a 6 cerrado, ¿verdad? Porque la imagen de 6 es menos 4. Lo cual quiere decir que f es decreciente de 1 a 3 y de 5 a 6. ¿Ven? Entonces ya con la gráfica podemos obtener esa información también respecto a f. Nos da la información de una manera un poquito distinta con la gráfica, ¿verdad?
pero lo que tenemos que saber es lo mismo, donde f es positiva. Donde f es positiva. Donde f es positiva, perdón, donde f' es positiva y donde f' es negativa. Aquí me faltó cerrar un paréntesis. Cerrarlo por acá. Esa era la pregunta A, ¿verdad? Ahora en la 2, la 1 era, ¿verdad? La 2. ¿Qué nos pregunta la 2? ¿En qué valores de x la función f tiene un máximo local o un mínimo local? Entonces voy a borrar eso que subrayé por ahí para marcarlos. Para marcarlos en verde. Entonces, máximo local o mínimo local era el punto más alto y el punto más bajo, ¿verdad? Vamos con los puntos más altos. Este punto es un alto, el 1. El 2,5 es un punto alto, ¿verdad? Y esos son como los más altos que podemos ver. Ahora, los más bajitos sería menos 2 en y, ¿verdad? Recuerden que yo estaba hablamos que es un mínimo local o máximo, es en la coordenada en y, ¿verdad? Y el punto más bajito es menos 4. Menos 4. Entonces, vean que nosotros ahí podemos hablar de máximo absoluto y mínimo absoluto, porque vean que la gráfica inicia en 0 y termina en 6, ¿verdad? Inicia aquí en 0 y termina en 6, en x. Entonces sabemos que tiene, digamos así, que tiene inicio y tiene fin, ¿verdad? Entonces podemos aplicar el método del intervalo cerrado, que nos dice que tiene un máximo y un mínimo absoluto. ¿Cuál sería un máximo absoluto, el más grande? 2,5. Y el mínimo absoluto, menos 4. ¿Cuál sería un máximo local? El 1. Y mínimo local, el menos 2. Entonces vamos a escribir eso. Parte 2 es un máximo absoluto. El máximo absoluto. El máximo absoluto es 2,5, ¿verdad? Que es el más grande, el punto más alto de la función, 2,5, 2,5. ¿Ah? Vean que de una vez estoy dando la coordenada en y. Es diferente, yo lo podría escribir. ¿Cómo podría escribir esto? Puedo escribirlo así, de esta manera. En x igual a 4, ¿verdad? Que es la coordenada. En x igual a 4 se alcanza un máximo absoluto. Un máximo absoluto y es igual a 2,5. Esas son dos formas de cómo escribirlo, ¿verdad? Uno, incluyendo en x, pero digo, en x alcanza un máximo y es igual a 2,5. Y la opción 1 es el máximo absoluto es 2,5. De una vez menciono ese máximo absoluto que es en coordenada y, ¿verdad? Y para que tengan las dos opciones en eso. Entonces, en los otros, vamos a ver, se alcanza un máximo, perdón, vamos a ver, el máximo local es
1 era, ¿verdad? El punto 1. Porque ese es el más grande en un pedacito. ¿En qué pedacito es el más grande? Ah, bueno, los que están cerca de 1. En todos estos valores. En todo esto es el más grande él. ¿Verdad? Entonces, de hecho, es el más grande ¿hasta dónde? Hasta aquí. Todos esos puntos él es el más grande. Él es el más grande en todos esos puntos de Y. ¿Lo ven? En ese intervalo. ¿En qué intervalo es el más grande? Como de 0 a 3. ¿Verdad? De 0 a 3. De 0 a 3 ese es un máximo local. Es el más grande en ese intervalo. Y ahora el mínimo absoluto. Entonces, el mínimo absoluto sería menos 4. Ese sería mi mínimo absoluto. Entonces escribimos por ahí, ¿verdad? El mínimo absoluto es menos 4, porque es el más pequeñito de todos. Menos 4. Ahora también podemos escribir el mínimo local, ¿verdad? El mínimo local es, vamos a ver, que no me recuerdo cuál era, menos 2, ¿verdad? Menos 2 era el mínimo local. Menos 2 era el mínimo local. Entonces, viendo la gráfica ya tenemos el mínimo local, máximo absoluto, etc. Vean que acá hay, digámoslo así, como no una trampa, porque aquí no hay trampas, ¿verdad? Algunos dicen que son trampas, pero es saber y conocer la materia, ¿verdad? Vean que tenemos el punto 2.5, 3. O sea, este puntito que está por ahí. No se ve muy bien ahora. Señalado con una flecha. Entonces, este punto que está acá, ¿verdad? Ese punto está más alto que 2.5, ¿verdad? Obviamente. Pero, ¿qué pasa con ese punto ahí? No puedo decir que ese es un máximo absoluto, ni un mínimo, ni un máximo local. ¿Por qué no? Alguien que me diga por qué no puede decir que ese sea un punto máximo local o un máximo absoluto. ¿Quién sabe esa respuesta? Porque no está en el dominio. Exacto, ¿verdad? No puedo hablar de que ese punto sea un máximo absoluto o un máximo local porque ese punto no pertenece al dominio, ¿verdad? Entonces eso es como, otra vez repito, como un poquito de trampa, digamos, ¿verdad? Lo que ustedes llaman trampa, ¿verdad? Pero él está abierto, él no está en el dominio. Entonces no puedo decir que es un máximo local ni absoluto, aunque ese punto esté más alto que 2.5, ¿verdad? ¿Hay alguna duda respecto a esta gráfica que resolvimos por acá o está claro? Ya vamos terminando. Entonces, más bien vamos a salir temprano hoy, creo. Entonces, vamos a ver. Esta gráfica ahora es muy pequeña, ¿verdad? Dice, considera la siguiente gráfica de la función. De acuerdo a la gráfica anterior, responda a las siguientes interrogantes. El valor donde f alcanza un máximo relativo es, pues vamos a ir viendo, la 1. 1. El valor donde f alcanza un máximo relativo, lo voy a acercar ahora. Vamos a ver, no sé si lograrán ver ahí. Entonces nos dice que es un máximo relativo. ¿Cuál sería un máximo relativo?
acá donde vamos a señalar, ¿verdad? Un máximo relativo es que un punto alto, ¿verdad? Punto que sea alto, en ese. Ojo, vean en la pregunta, ¿verdad? ¿Qué era la pregunta? La pregunta es el valor donde f alcanza un máximo relativo. ¿Lo ven? Me dice, ¿dónde lo alcanza? Entonces vean que aquí no me están diciendo no me están diciendo cuál es su coordenada en y, ¿verdad? No me dicen cuál es, voy a cerrar esto aquí, para aquí. No me dicen cuál es su coordenada en y. Si nosotros tendremos la gráfica, ahí sería el punto, ¿verdad? En y, donde dice las líneas discontinuas ahí, ¿verdad? Pero no tenemos ese valor. Entonces, aquí habría dos opciones. Uno dice, bueno, y no sé qué valor poner, no tiene. O dice, voy a poner 2 porque veo el 2, ¿verdad? Vamos a poner el 2, ¿por qué? Porque nos pregunta el valor donde f alcanza el máximo. Recuerden que donde alcanza es el valor en x. Y ahí sí tenemos ese valor en x, que es 2. Entonces, para la primera sería 2. ¿no? Para la primera solución sería 2. Tenemos que en x igual a 2. Vamos a poner x igual a 2. X igual a 2. Ahora la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice, vamos a ir resolviéndolas de uno, a ver. Pregunta 2, pregunta 3 y pregunta 4. La pregunta 2 nos dice el valor donde f alcanza un mínimo absoluto. O sea, el más pequeño de todos, ¿verdad? Y donde alcanza, otra vez el valor en x. El valor, ojo acá, ¿verdad? El valor, la pregunta 3, el valor de f' de 7. Valor de f' de 7. F' de 7. O sea, el valor de la primera derivada, evaluada en 7. Vamos a ver. La ecuación de la asíntota vertical, asíntota horizontal y oblicua si existen. Entonces vamos a acercar otra vez la gráfica. Entonces, ¿cuál sería el mínimo absoluto? ¿O tiene mínimo absoluto? ¿Verdad? No podríamos decirlo porque no sabemos cuál es su coordenada en y, ¿verdad? No sabemos cuál es la coordenada en y. Pero sí, ¿dónde se alcanza? Que es lo que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Dónde se alcanza ese mínimo absoluto? ¿Verdad? Entonces, vean que estoy haciendo dos líneas punteadas, ¿verdad? Líneas discontinuas. Entonces, vean que en x igual a 2 tenemos un puntito, ¿verdad? Un punto bajo. Y en x igual a 7 también. Pero como nos preguntan sobre el máximo absoluto es el más pequeño de todos, ¿verdad? Que ahí sería en 2, ¿verdad? En x igual a 2 se alcanza el más pequeño. Se alcanza el más pequeño, ¿verdad? Entonces ahí en x igual a 7 es un mínimo local o un mínimo relativo, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta de B sería menos 2. En la 3 que nos preguntaba el valor de f' de 7, ¿verdad? F' de 7. Pero de qué raro, no nos dan los valores, ¿verdad? De y. Pero vamos a ver. Si vamos al enunciado, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Si vamos al enunciado, ¿qué nos decía ahí? En el ejemplo, nos dice que en la siguiente gráfica de la función f, nos están dando f, la función de f. Entonces no podríamos decir que esa fuera la imagen, ¿verdad? Simple. Por ejemplo, que si aquí tuviéramos el valor de menos 1, no podría decir que f de 7 es menos 1. ¿Por qué? Porque
esta gráfica no es de la primera derivada, sino es de f. Entonces, nos quedamos ahí a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero bueno, nos están hablando de la primera derivada. ¿Qué sé yo de la primera derivada? ¿O qué información me da la primera derivada respecto a f? Sé que si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Pero eso no me sirve porque es un valor, ¿verdad? Igual que si es negativa, es decreciente. A eso no me sirve. Pero, ¿qué sabíamos? Que los puntos críticos se encontramos cuando f' era igual a 0, ¿verdad? F' era igual a 0. Aún no lo podemos resolver porque esa no es la gráfica de f', ¿verdad? Sino la de f. Pero nos recordamos, ¿verdad? Y pensamos, entonces digo yo, un valor máximo relativo o un valor mínimo relativo tenía que antes ser un punto ¿qué? Un punto crítico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los puntos máximos relativos o mínimos relativos, f' en ese punto tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Porque si no es igual a 0, quiere decir que ese punto no era un punto crítico. Y al no ser un punto crítico, yo no lo puedo considerar para que sea un posible máximo o un posible mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En resumidas cuentas, que en este punto, en x igual a 2, en x igual a 2, marcarlo por ahí, en x igual a 2, en x igual a 2, vamos a marcarlo acá, en x igual a 2, en x igual a 2, en x igual a 2, tenemos un punto que mínimo, en x igual a 2, un máximo, y en x igual a 7, un mínimo relativo. Como esos son mínimos o máximos relativos, ¿qué quiere decir eso? Que las derivadas ahí son 0. f' evaluada en 2, f' evaluada en, perdón, la anterior era menos 2, f' evaluada en menos 2, y f' evaluada en 2, y f' evaluada en 7, todas esas derivadas tienen que ser igual a 0. Todas tienen que ser igual a 0 porque son puntos críticos que al final se convirtieron en máximos o mínimos. Entonces ya tenemos el valor de f' de 7. ¿Lo ven? Entonces por eso les digo que hay que saber muy bien la teoría. Muy bien la teoría. ¿Qué sabemos de f'? Y la última pregunta era las asíntotas. ¿Cuáles asíntotas? Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Horizontal, podemos ver que no tenemos, ¿verdad? No tenemos una asíntota vertical, no tenemos una línea discontinua de esa forma, una oblicua tampoco, pero tenemos una vertical por acá, ¿verdad? Que esa sería en x igual a 6. O sea, mala idea esa. Esa sería en x igual a, me deja cambiar, sería en x igual a menos 6. Sería la asíntota vertical. Entonces vamos a contestar ahora sí, ya que realizamos toda esa información. Entonces tenemos la 2. El valor donde f alcanza un mínimo absoluto era en x igual a menos 2. 3. El valor de f' de 7 es 0, porque es un mínimo y su evaluación tiene que ser 0. Solo otra vez para que sea bien que es la derivada. ¿Verdad? F' igual a 0. 4. La ecuación de la asíntota vertical era la asíntota vertical, ¿no? La asíntota vertical es igual a, la asíntota vertical es x igual a menos 6.
La asíntota horizontal no tiene. La asíntota oblicua no tiene. No tiene. Entonces 2, el valor de f donde alcanza un mínimo absoluto es menos 2. X igual a menos 2. El valor de f' de 7 es 0, porque es un mínimo. Y al ser un mínimo, su derivada, la primera derivada doblada en ese punto, tiene que ser 0, porque es un punto